Este año leí muchos cómics. Bueno, todos los años dentro de mi lectura siempre tengo muchos cómics, me gustan los cómics. El punto es que en realidad la mayoría de libros que leí en este año fueron cómics. Y no fue algo que escogí, yo no escojo mis lecturas antes, sino que voy, cuando termino un libro, tomo otro y voy sintiendo como cuál es el que quiero leer en ese momento. Y sí, pues dio la casualidad de que la mayoría de este año fueron cómics. Así que hacer esta lista me costó bastante, pero acá les dejo los 10 cómics o novelas gráficas que más me gustaron este año. Aclaración, no estoy haciéndolos en orden de cuál me gustó más, cuál me gustó menos, simplemente estoy poniéndolos acá y listo. Valga decir, antes que leí cómics de todo tipo, desde cómics más comerciales hasta algunos más experimentales, sí, novelas gráficas que llaman, ¿verdad? Otros incluso de tinte infantil, por así decirlo, algunas nuevas, algunos clásicos. Entonces tuve como un panorama muy amplio de cómics este año. En la categoría de manga, bueno, no sé si esto va a tener categorías, pero démosle. El primer tomo de Banana Fish, una serie hecha por Akimi Yoshida, que pues la estuve viendo mucho en librería, siempre con su llamativo color amarillo, diciendo, ¡hey, cómprame, cómprame! Admito que lo compré sin saber nada de la historia, porque el estilo de dibujo me recuerda mucho al estilo de Akira. Me gusta el manga realista, entonces me compré el primer tomo y ya está. Y la verdad es que me atrapó muchísimo. Son varios tomos, creo que 10 tomos los que tiene. No he comprado los demás, solamente este, porque a ver, son un tanto caros. Este me costó 16,800. El estilo es un manga de acción, como le digo, un estilo más realista, y me gustó muchísimo porque empieza con la guerra de Vietnam, con un acontecimiento extraño de un compañero que empieza a dispararle a sus demás compañeros de su cuerpo, de su unidad. Años después empezamos a ver cómo todo esto va conectado con la historia de un chico pandillero, que es este que sale en la portada, estadounidense, que tiene una vida difícil, es líder de una pandilla y además pues le sirve o tiene negocios con un capo importante. Hay también un aspecto de explotación sexual, toca temas fuertes realmente y el ritmo va muy aquí. Lo único difícil es distinguir a los personajes porque todos son rubios, entonces se me parecen todos demasiado, o sea, no porque sean japoneses, sino porque son gringos. Entonces eso rompe un poco con el cliché de que todos los orientales se parecen, como dicen algunos. No, acá yo también, ¿este cuál es? Este se me parece también al otro. Y como está ambientado en los 80s, todos tienen el mismo bigote ochentoso, por lo menos los señores. Y es un toque complejo, pero es de prestarle atención. Me gustó mucho Banana Fish, así que seguiré leyendo este manga, si la plata lo permite. Otro manga que leí es este Ayako de Osamu Tezuka, el famoso dios del manga, autor de Astro Boy, pero en realidad, aunque él se hizo muy famoso por hacer obras infantiles y también por ser un pionero en la animación en Japón, sus obras más maduras son muy fuertes, muy fuertes. En esta, Ayako tiene elementos que están presentes en varios de sus mangas. Ahorita estoy leyendo uno actualmente también. Este es el cuarto manga que leo de Osamu Tezuka. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, intrigas, temas sexuales también, de explotación sexual, trata de personas. Esta es la historia de una familia que tiene una relación muy extraña. Hay un hermano japonés que sirvió en la Segunda Guerra Mundial, vuelve a su pueblo y empieza a ver como algunas cosas muy raras que pasan con la familia. En ellas la presencia de una niña llamada Ayako. Bueno, acá está la imagen de ella ya cuando es adolescente. Y esta niña es los ojos de su papá y él empieza a sentir que aquí hay algo extraño, algo muy extraño. Hay unos temas con herencias de las tierras de ellos, un poco los cambios sociales de Japón después de la Segunda Guerra Mundial también se aprecian, pero hay toda una intriga muy fuerte en torno a esta chica Ayako, que en realidad termina siendo la víctima de una familia espantosa. Y eso también va ligado a conflictos políticos, como el Partido Comunista, por ejemplo, en Japón, asesinatos, hay unos temas de sicariato y todo, espionaje. Es una obra que trabaja a muchos niveles y realmente me dejó muy impresionado. Otro manga muy maduro, con una exquisitez de estilo y de ritmo, de Jiro Taniguchi, un gran mangaka. Es un manga de autoficción, tiene algunos elementos de la vida del autor, obviamente reescritos, pero es una temática que a él personalmente le afectaba mucho, era la relación con su padre, y es la historia de un sujeto, un hombre, que se entera de que su padre está muriendo y vuelve a su pueblo muchísimos años después de haberse ido de ahí y no querer saber nada de su padre. Se va y empieza a reencontrarse con las historias de su padre porque llega justo cuando su papá ya ha muerto. Entonces
todo surge en torno a la conversación en el velorio con su familia paterna y su familia materna. ¿Por qué este hombre tiene tantos conflictos con su padre? Bueno, porque él siempre lo vio como una figura distante, como un hombre que solo trabajaba, y su madre los abandonó, y él siempre le echó la culpa de eso a su papá, que era barbero. Hay un incendio importantísimo, enorme, que sucede en ese pueblo, y que pues está muy ligado a los recuerdos y a la separación de sus papás. Y entonces esta revisión que empieza a hacer él de la historia del papá es muy interesante porque le ayuda a irse cuestionando estas creencias, ¿verdad? Estos recuerdos que él se había formulado desde muy pequeño, y ya estando ahí con su familia empieza a analizar qué tanto de eso era cierto o qué no, y empieza a revisar sus recuerdos y a revalorarlos. Las obras de Jiro Taniguchi tienen un ritmo pausado, pero no es lento, es más bien un ritmo reflexivo, y además es tan bueno dibujando que uno se deleita muchísimo en las imágenes, en los paisajes, un estilo realista impresionante, un nivel de detalle, pero además eso, una historia con la que tal vez muchos puedan sentirse identificados, porque las historias a veces de papás, ¿verdad?, se han escrito mucho en la literatura y siempre son muy, muy interesantes. Hermoso, hermoso. Bueno, este no es un manga, pero también habla de Japón. Se llama Cuadernos japoneses de Igor. Ahorita estoy leyendo otro texto de él que se llama Cuadernos ucranianos y rusos. Ese es el tercer libro que leo de Igor, que me atrapó con otro libro de él también, otra novela gráfica o reportaje gráfico, porque en realidad juega mucho entre el reportaje, la novela, el libro de memorias. Es un libro muy difícil de clasificar y por eso me gusta mucho. Él tiene otro que se llama Cuadernos japoneses, que es este, de portada azul, y se llama Un viaje por el imperio de los signos. Pero este es el otro, que lo he visto menos en librerías, se llama El vagabundo del manga. En este, Igor visita por segunda vez Japón. En el primer tomo, en este nos habla de su experiencia viviendo en Japón y trabajando en un estudio de manga, como el primer occidental que llegaba a ser admitido en un estudio de manga. En este revisita Japón muchos años después y empieza a recorrerlo de manera lenta, despacio, visitando pequeños pueblitos, conociendo a los personajes, hablando con ellos, llenándose de todo el ambiente rural japonés. El estilo de dibujo de Igor es muy particular y me gusta mucho cómo escribe y cómo dibuja, cómo narra. Son realmente cuadernos japoneses, son cuadernos de viaje en los que sentimos que vamos viajando con una especie de diario gráfico que hace que uno simplemente quiera estar ahí. Combina fotografías, combina texto, imágenes, paisajes, y una cosa que me gustó mucho es que lo dividió similar a como Miyamoto Musashi dividió el libro Los Cinco Anillos, un famoso samurái que tiene un texto importantísimo en las artes marciales, y él hace lo mismo, divide el libro en libros, el libro del fuego, el libro del agua, el libro de la tierra, el libro del aire, el libro del vacío, y va haciendo este recorrido por este Japón mayoritariamente rural y hermoso. Este no es manga, es coreano. Es una novela gráfica llamada Hierba. Bueno, yo tengo la versión en inglés Grass. Cuando la compré solo estaba esta, ahora está Hierba. De Keum Seok Gentry Kim. Esta novela gráfica es biográfica. Y ella lo que hace es entrevistar a una señora que es una dama de consuelo. ¿Qué era una dama de consuelo? Eran mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial eran secuestradas por los japoneses. Mujeres chinas, coreanas, donde estaba el dominio japonés, y las utilizaban como lo que ellos llamaban damas de consuelo, que en realidad eran prostitutas infantiles y juveniles. Estas damas de consuelo estaban en casas de citas donde llegaban los soldados japoneses a tener relaciones sexuales con ellas, más correctamente a abusar de ellas. Pese a ese tema tan difícil, creo que la autora logra dibujarlo de una manera mucho más sutil. El estilo de dibujo es muy variado, a veces hay dibujos más infantiles, hay otros más elaborados, pero juega mucho con el pincel, entonces parecen como pinturas chinas, ¿verdad? En tinta china, blanco y negro. Es un libro muy, muy fuerte, porque es la entrevista real que ella tuvo con esta señora, que ya es una adulta mayor, en un hogar de ancianos, y ella empieza a entrevistarla y a pedirle que le cuente esta historia tremenda. La protagonista de la historia sigue viva y
ha sido una pionera y la imagen quizás más conocida en Corea de un grupo de mujeres que viven reclamando que se les reivindique como víctimas de esta guerra y le reclaman al gobierno japonés. Esta novela es uno de los acontecimientos literarios en la novela gráfica, en el cómic, de los últimos años. Muy, muy, muy interesante. Ya no más nada oriental. Este libro es una de las rarezas que leí este año y me parece muy interesante porque me abrió la perspectiva a otro tipo de cómics que se puede hacer. Liv Strömquist, creo que se dice así, no sé. El libro se llama No siento nada y es en realidad un ensayo filosófico, sociológico en formato cómic. ¿De qué va este libro? Bueno, analiza en compañía de filósofos y sociólogos la construcción del amor en los tiempos modernos, la construcción de las relaciones. Y empieza con una anécdota muy conocida, muy famosa, y son todas las novias de Leonardo DiCaprio, que son prácticamente copy-paste del anterior. Y se vuelve muy fuerte porque empieza a hablarnos de la cantidad de veces que Leonardo DiCaprio ha cambiado de pareja con un perfil muy específico, no solamente en edad, sino también en estilo de vida de sus parejas, y a partir de ahí empieza a usarlo como modelo para hablarnos de cómo estamos construyendo el amor en los tiempos recientes. Lo escribe y dibuja de una forma muy coloquial, muy accesible. Tal vez lo único que se me hace un poco, no sé, que el libro me queda un tanto debiendo, es que toma mucho las ideas de algunos autores y hay momentos en los que prácticamente lo está copiando y pegando con dibujos, pero hay un momento en el que digo, bueno, esto es demasiado este autor, lleva muchas páginas mencionando a este autor o a esta autora, lo cual sí me parece que pues para leerlos me iría a leerlos a ellos. Como punto a favor digo, bueno, me generó la inquietud de ir a leer a estos autores y eso me parece que está bien. Quiero realmente buscar algunos de estos textos que ella menciona. Me gusta también que utiliza lecturas o textos antiguos, por ejemplo de los griegos, con textos del siglo XX, con situaciones del siglo XIX o siglo XVIII, para mostrarnos cómo se ha ido construyendo la imagen del amor, ¿verdad? Cómo el amor es un constructo social y cómo ha cambiado la forma en que hombres y mujeres percibimos nuestro rol en una relación romántica. Tal vez lo único que a veces me queda un tanto palpitando ahí, picando, son algunas conclusiones a las que llega. Creo que hay algunas inquietudes que son propias de los otros autores que están muy bien, pero las conclusiones propias del texto no siempre me parecen convincentes, pero un libro no tiene por qué estar de acuerdo con mis ideas para que me guste o me parezca interesante. Y este me parece que es un texto valioso, sobre todo porque te deja discutiendo. Y para mí, lo más importante en la literatura o en cualquier libro que lea es que me permita dialogar con ese texto. Y este realmente lo hace. Lo hace. No me quedo simplemente diciendo, oh, muy bien, acepto todo, sino que me quedo debatiendo con él. Y eso me gusta. Me gusta porque me convierte en un lector activo. Un cómic interesantísimo con un estilo magistral muy original, pero además también una forma no lineal de contar la historia que lo tiene uno como muy pellizcado para no distraerse. Es Agujero Negro, Black Hole, de Charles Burns. Como verán, está dibujado todo blanco y negro, con un estilo muy, muy particular, muy bien dibujado. Lo que nos cuenta la historia de un virus que se ha empezado a transmitir entre la población joven de un pueblito. Este virus o infección, no está muy seguro de qué es, no lo aclara, se transmite de manera sexual, hace que sus pacientes tengan mutaciones, una cola, deformidades, características que los han sacado de la sociedad, se convierten en unos desarraigados, ¿verdad? En unos marginados, y esto hace que este grupo de jóvenes tenga que irse a vivir a la montaña o empezar a esconder aquello que les ha pasado y se empiezan a convertir en parias sociales. ¿Cómo enfrentan varios jóvenes esa situación? Es lo que nos cuenta esto. Obviamente aquí hay muchas drogas, va a haber violencia, va a haber inquietudes propias de los adolescentes, ¿verdad? Y ese tono de misterio de averiguar qué es esto, quién lo tiene, quién lo propagó por primera vez, quién no. Es muy interesante. También lo que sucede es que las historias no están narradas de forma lineal. Entonces, también como los muchachos se vienen metiendo drogas, uno no sabe qué es real y qué no, salvo pequeñas marcas que el cómic deja muy sutiles, que son las que permiten ir dilucidando por dónde va el asunto. Por ejemplo, esta viñeta es cuadrada y esta viñeta es ondulada. Es una cosa muy sutil, pero ya eso nos permite decir, ok, esto pasa en el plano de lo real y esto quizás en el plano de lo onírico. A veces cuesta saber qué es un sueño y qué es una profecía porque tienen a parecerse mucho o será lo mismo, no lo sé. Una cosa que sí es difícil es que no tiene páginas numeradas, entonces a veces yo quería devolverme, y lo hacía,
para corroborar cosas, porque hay informaciones que vienen de un personaje o de otro, ¿verdad? Entonces no tiene número de páginas y yo creo que está hecho a propósito también, ¿verdad? Para que uno se vaya un poco perdiendo en eso, lo vaya construyendo de su propia forma, igual que los personajes van construyendo de su propia forma los acontecimientos y lo que pasa, pasado, presente, futuro, realidad. Quizás es una forma, pienso yo, de que el autor nos meta en el mismo tono que los personajes, de estar un poco perdidos. Pero sí es posible reconstruir las situaciones, solo que requiere cierto esfuerzo, y me parece que es un texto que nos está obligando todo el tiempo a esforzarnos. Pero es una novela interesantísima, o sea, muy bien dibujada y con una historia que nos tiene mucho en suspenso. Otro cómic maravilloso, Sandman. Ahora que está en la serie Netflix, que no he querido ver, lo admito, porque le tengo mucho cariño o respeto al cómic y me da miedo un poco lo que pueda pasar. Vi algunas imágenes de Dream, ¿verdad? El protagonista, Sueño, Morfeo, y realmente no me gusta. Lo veo muy joven, lo veo como poco maltratado, mientras que en el texto Dream la pasa muy mal y se le nota en su cara. Entonces me parece que pusieron un muchachito muy guapo y como que no tiene mayor cicatriz en su vida. Mientras que el protagonista de estas sí que está jodido. Bueno, Sandman es una serie de 12 volúmenes. Este año tuve la oportunidad de verme el 3 y el 4, y este 4 me encantó. Estación de Nieblas nos empieza a contar ya acerca de los demás hermanos de Sueño, de Dream, que son los eternos. Casi todos empiezan con la letra D. Dream, Death, Desire. Este volumen me encanta porque retoma cosas del volumen 1, sobre todo una visita de Dream o de Sueño al infierno y su conversación con Lucifer. Dicho sea de paso, la serie Lucifer de Netflix está inspirada en el Lucifer de este mundo de Sandman de Neil Gaiman. Neil Gaiman adquirió mucha notoriedad con esta serie Sandman, y bueno, es el autor de Coraline y de American Gods y de un montón de cosas más, y de mitos nórdicos. Es un autor de fantasía ahora muy de culto. El único problema que tengo con esto es que no los volví a encontrar en Costa Rica. El 1 y el 2 los compré acá, no los volví a ver más, y esto lo compré este año en mi visita a España. De hecho son ediciones diferentes. Las primeras eran más grandes, bueno, también hay de este tamaño, pero se reeditaron con portadas distintas y me gustaban más las portadas de las ediciones originales. Este me lo compré un poquito más en pequeño porque ya no tenía plata y estos eran un poquito más baratos. Bueno, ya que estamos en la línea de cómics comerciales, por así decirlo, o más famosos, más mainstream, como DC o Marvel, bueno, este clásico de Marvel, escrito por Frank Miller y ilustrado por Mazzucchelli, Daredevil, Born Again. Había escuchado mucho hablar de cómo Frank Miller había reinventado el universo de Daredevil, así como hizo con el de Batman también, y tengo que decir que me llevé una sorpresa muy grata, porque toca los temas importantes de Daredevil. Si les gustó la serie Netflix, este cómic lo van a disfrutar muchísimo. Acá la personalidad oculta, ¿verdad?, de Daredevil ha sido dada a conocer, Matt Murdock, y eso hace que el mundo se le venga abajo. Kingpin ya sabe quién es, y ahí está el gran problema. Entonces Daredevil tiene que renacer de nuevo, no tiene trabajo, está en la miseria absoluta, su exnovia se convirtió en una drogadicta, otra novia que tenía se ha ido con su mejor amigo, y tiene que realmente renacer y derrotar a Kingpin, que está obsesionado con él y que también ha hecho varias jugadas muy sucias, Kingpin, para ir destruyendo no solamente a Daredevil, sino especialmente a Matt Murdock. Esto también juega mucho con el título o el adagio cristiano, ¿verdad?, de nacer de nuevo, ¿verdad?, aquella frase de Jesús de Nazaret de que había que nacer de nuevo. Bueno, hay que recordarse que una de las características que hace muy interesante al personaje de Matt Murdock, Daredevil, es que él es católico. Entonces su concepción del mundo parte de ahí, y él siempre tiene el dilema ético de si lo que está haciendo es correcto o no. Curiosamente, pese a disfrazarse de diablo, ¿verdad? Este personaje que viene atrás, esta monja, es un personaje muy importante. ¡Ay! Ya me queda el último, que video más largo, perdón. De los cómics que más me impresionaron este año, lo que más me gusta son los monstruos, de Emil Ferris. Las características formales, el dibujo, el estilo de este cómic es increíble y muy original, y creo que hace que se puedan explorar nuevas posibilidades en el cómic. Cuenta la historia de una niña latina criada en Chicago en los años 60, en un barrio muy pobre, un barrio marginal,
Y esta niña le encantan las revistas tipo pulp, las revistas de vampiros, de zombies, de hombre lobo, al punto que ella se identifica a sí misma como un hombre lobo, como una niña lobo. Ella es una inadaptada completamente, no le gusta a los demás niños, un poco como a lo Merlin Adams, por así decirlo, ¿verdad? Pero hace mucha empatía con la gente más inadaptada, la gente rara. Hay una vecina muy hermosa, y ella lo describe así como la mujer más hermosa que he visto, que a ella le causa mucha intriga porque pese a ser tan bella la considera muy triste. Entonces, un día esta vecina aparece muerta y empiezan a forjarse sospechas acerca de varias personas del edificio. Y ella empieza entonces a tratar de investigar qué pasó ahí realmente. Al mismo tiempo que ella está investigando esto, también está luchando por adaptarse a la sociedad un poco. La verdad es que tampoco es que le interesa mucho, pero sí hacer amigos, sufre bullying, por supuesto, y al mismo tiempo los adultos la rechazan, ¿verdad? Porque es como una niña que intenta meterse en asuntos de adultos, los adultos están muy dañados. Ella vive con su mamá, que está enferma, y con su hermano mayor, que para ella es una gran influencia porque él es un artista, un pintor. Pero su hermano tiene una vida un tanto bohemia y un tanto misteriosa. Y ella, aunque lo admira mucho y va a muchos museos con él, y él es una gran influencia para ella, ella empieza a sospechar que aquí hay algo raro con el hermano. Esta pequeña niña lobo se gana el corazón del lector muy rápidamente. Esta es una niña muy tierna, pero es incomprendida. La forma en la que la novela está dibujada es como si fuese su diario, con los dibujos que ella hace. Hay dibujos más elaborados que otros, hay algunos dibujos más sencillos, otros más complejos. Ella intenta imitar mucho el estilo de estas revistas pulp que tanto le gustan. Y el libro es como si se hubiera dibujado con unos lapiceros Bic de 4 colores, ¿verdad? Rojo, verde, azul, negro. Básicamente tiene ese estilo, pero impresionante. Realmente el estilo es maravilloso y vamos ahí descubriendo con ella todas estas cosas que están ocurriendo. Por supuesto que no les voy a contar el final de la historia, pero sí les voy a decir que no termina, por dicha, porque este es el primer volumen. El segundo volumen todavía no se ha publicado, así que lo estoy esperando. Este es un libro relativamente nuevo y que es maravilloso y me encanta porque está uno ante una obra maestra en muchos aspectos. Si les gusta a ustedes tal vez el trabajo de Guillermo del Toro o ahorita que están viendo Merlina de los Locos Adams, esta sin duda les va a gustar, porque acá nos damos cuenta que los monstruos no son los monstruos que pensamos, sino que muy probablemente seamos las personas los monstruos. Bueno, hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta el final de este video, si es que llegaron. Acá les dejo en los comentarios los títulos por si les interesa. Y bueno, ya ven por qué me gusta tanto leer cómics. Porque son historias maravillosas, llevadas a un nivel muy distinto. Muy distinto. Así que quien piense que los cómics son una cosa baladí, está muy equivocado.